no parece. Y el segundo libro, al que te vamos a presentar ahora de nuestro próximo ponente, Javier Barraikoa. Mire, yo os voy a contar también una anécdota, pero a Javier yo no lo conocía personalmente. Y cuando la gente de jóvenes nos propuso hacer esta jornada, pensamos, bueno, ¿qué personas podemos traer a esta primera ponencia, ¿no? Esta primera mesa? Y evidentemente se nos ocurrió inmediatamente la persona de Javier. Yo no lo conocía personalmente, había leído su libro cuando salió publicado, y tuve que mirar la contraportada para saber quién era, la cara. No lo conocía, no sabía qué cara era. Y como los libros a veces ponen fotos muy viejas, dije, voy a ver por internet. Puse Google Javier Barraikoa y sí que había fotos. Pero esto, que es una anécdota, fijaos qué serio es, porque Javier Barraikoa no es cualquiera. Javier Barraikoa es doctor en filosofía, es vicerrector de la Universidad de Tabat Oliva. Ha escrito varios libros. Es una persona que debería ser, en una sociedad normalizada, una de esas personas de referencia que está, ese entorno, Star System lo digo en positivo, de aquellas personas que participan del debate público desde un ángulo ideológico propio, diferenciado y libre. Pues tuve que mirar su libro, esto que se pone aquí dentro, y buscar por Google, porque conocía su nombre, había leído su libro, pero no tenía presente su cara. Hombre, yo para los nombres soy muy malo, pero las caras me suelo acordar, ¿no? Y claro, cuando tenemos que mirar por Google quién es Javier Barraikoa para reconocer su foto, pues aplicamos uno de los 11 principios de la propaganda que antes nos decía Javier Montilla, ¿no? Por lo tanto, ahora os dejo con Javier Barraikoa. Este es uno de sus libros, unos probablemente de los más conocidos, ahora los que estáis en streaming, Historias ocultadas del nacionalismo catalán. Es un libro que, como veis, va ya por la segunda edición, porque a pesar de que aquellos que buscan el discurso único quieren silenciar a todos aquellos que rompen ese silencio, no siempre pueden. Porque por suerte ya no lo controlan todo. Porque por suerte ya no controlan Internet. Porque por suerte ya hay algunos medios de comunicación, lamentablemente, generalmente fuera de Cataluña, que no pueden controlar. Porque aunque quieran levantar fronteras y las quieran hacer muy altas, las radioeléctricas, de momento, a no ser que hagan una campana gigantesca de aquellas para evitar que entren las ondas, aunque algunos lo proponen ya, algunos proponen que pasará aquí el día siguiente de independencia para evitar que vengan las radios y teles del resto de España, no sea que nos contaminen. Me lo quieren meter, que ¿sabéis aquello de los quesos? Que se mete una tapa de cristal para tapar el queso, que lo ves pero no lo puedes tocar. Bueno, pues eso, pero no queremos campanas de cristal. Javier Barraikoa, doctor en filosofía, vicerrector de la Universidad de Tabat Oliva, profesor en la Universidad de Barcelona. Su obra desmonta en 222 mentiras del nacionalismo catalán. Os dejo con él. Un fuerte aplauso. Tiene aquí sus libros, los podéis comprar después. Y después iniciamos el debate. Gracias, Javier. Bueno, ante todo agradecer profundamente a Jordi Cañas la invitación, a Ciutadans, als joves. Era todo un reto escribir este libro. Yo me negaba, había un editor catalán que vive en Madrid, me decía, Javier, tienes que escribir este libro, tienes que escribir este libro. Y yo decía, no, porque voy a ser represaliado y lo voy a pasar mal. Reconozco que tenía una especial cobardía a la hora de escribir el libro. Y de hecho, pues este libro ha tenido pues sus represalias. Aquí me han dicho que soy profesor de la Universidad de Barcelona, pues gracias a este libro, después de 18 años de dar clases en la Universidad de Barcelona, donde me renovaban anualmente el contrato, porque se suponía que era buen profesor, pues misteriosamente han dejado de renovarme y ya no soy profesor de la Universidad de Barcelona. Lo cual, pues me ha dado pues mucha alegría porque cuando defiendes lo que realmente crees, pues entonces, si te persiguen, te sientes mucho más libre, mucho más persona.
El libro, aunque se ha escrito recientemente y por esos misterios, a pesar de los silencios, se sigue vendiendo, y por eso solo he podido traer 10 ejemplares, porque se está agotando ya no la segunda, sino la tercera edición, y vamos a sacar una cuarta edición, y vamos a seguir presentándolo, y van pidiendo asociaciones. En Cataluña es sorprendente la cantidad de pequeñas asociaciones que te van avisando, no las conoces de nada, ven a Sabadell, ven a tal sitio, el libro se va moviendo. Y este libro me encuentro legitimado para defender sus tesis, entre otras cosas porque desde hace bastantes siglos mi familia es vasca, de familia vasca, nos sentimos vascos y somos catalanes y por lo tanto profundamente también españoles, y no se nos hace absolutamente ningún problema. El libro posiblemente arrancó hace muchos años, cuando yo era joven profesor en la Universidad de Barcelona, y normalmente tenía relación con los jóvenes, con los alumnos, hablaba con ellos, y una vez pues en un curso apareció uno que era nacionalista, era el delegado, separatista, pero teníamos una amistad, hicimos una amistad muy bonita. Yo nunca he aborrecido a nadie, creo, nunca he odiado a nadie. Yo aborrezco ideas absurdas, aborrezco la mentira, pero no a las personas. Con lo cual hablábamos con toda tranquilidad de política, hablábamos de Cataluña, de la historia de Cataluña, y el pobre siempre se quedaba frustrado con las conversaciones porque él sabía que yo no era nacionalista y le daba 100.000 vueltas en temas de historia de Cataluña, y que el tío no tenía ni idea, absolutamente ni idea. Y un día, cansado, me dice: Javier, olvídate, ser nacionalista, ser catalanista, no tiene nada que ver con la historia de Cataluña, es el puro deseo de que queremos ser independientes, no importa la historia de Cataluña. Y para mis adentros dije: pues vas mal, porque la historia es lo que puede fundamentar legítimamente una opción política. Sin ser historiador profesional, este libro lo he escrito, tengo mi formación académica, sociológica, filosófica, pero este libro lo podía haber escrito cualquiera de vosotros, porque simplemente pues es empezar a leer y darte cuenta cómo se ha creado una falsa historia de Cataluña. El famoso Hobsbawm, que se ha citado ahora, hablaba de la tradición inventada. Esto es la necesidad de ciertos pueblos de inventarse, de generar una tradición falsa, una identidad falsa. Pero como yo pensaba, intuía que el libro, si se escribe un libro es para que se lea, porque la inmensa mayoría de libros que se escriben nadie los lee, solo el corrector y el autor, pues pensé que no había que hablar de historia, sino que había que hablar de historias, porque había que recoger los personajes concretos, los catalanes concretos, la historia concreta, no hacer ideología de la historia, sino recoger la verdadera historia. Y por eso el libro pues lo floreé, empecé a florearlo de anécdotas, de cosas que obligaran a reflexionar, que el libro fuera legible, y creo que sí, ha sido legible porque hay muchos inputs que me llegan de gente que dice que lo lee, que lo disfruta, etcétera, etcétera. Para ilustrar unas pequeñas, con anécdotas, unas pequeñas, digamos, desvaríos del nacionalismo, se me ocurría al pensar el libro pues con una introducción pues quizás salpicada de ciertas anécdotas aparentemente no trascendentes, pero con cierta gracia y que permitían cierta intuición. A mí me mejoraba bastante cuando hubo una época en Barcelona que los taxistas empezaron a poner el toro de Osborne detrás, y lo hacían de forma espontánea, quedaba muy bien, en el fondo amarillo, un toro de Osborne negro, etcétera. Esto generó una gran ofensa en ciertos catalanistas que pensaban que era un ataque directo a Cataluña, cuando el toro de Osborne fue parte de una campaña de Miquel Montfort, un publicista catalán, gracias a una agencia catalana que se extendió por toda España el toro de Osborne, que además la había diseñado un comunista que había tomado como modelo del toro pues un cartel de la época de la República, por lo tanto de las izquierdas, de una jornada de toros para defender la República. Con lo cual el toro de Osborne en el fondo tiene ciertas raíces comunistas, ciertas raíces catalanas, y ahora parecía que era el ogro del fascismo español, y se decidieron inventar otro icono que era el toro catalán.
Claro, también esto me puso muy nervioso porque el famoso toro catalán, bueno, era una pobre especie en vías de extinción. Querer identificarte con un toro, con un burro, ya es la cosa, ya psicológicamente es un poco problemática, pero bueno, es muy divertida la historia del burro catalán, porque estaba en vías de extinción y un señor, un catalán de Berga, todo emocionado para no se extinguiera esta especie autóctona, empezó a buscar pues burros catalanes autóctonos por todos lados y solo encontraba hembras y no encontraba ningún semental, y venga, y buscando, y no aparece el semental. La especie está a punto de extinguirse, aquí se nos muere el burro catalán. Y milagrosamente apareció un semental. El único problema es que estaba en el antiguo cuartel de caballería de Hospitalet del Ejército Español, que cedió gustosamente el semental, gracias al cual se salvó el burro catalán, cosa que hay que recordar a los de Esquerra Republicana. Gracias al Ejército Español ya tenéis vuestro símbolo, etcétera. Por cierto, resulta que los inventores de los que dibujaron el burro catalán se lo habían copiado de otro, y entonces ese otro empezó a quejarse, hizo un pleito, y hubo un pleito sobre el burro catalán, y el juez determinó que, bueno, eran muy parecidos, pero había una cierta diferencia, ya que el que defendían como logotipo de Cataluña se diferenciaba en que, digamos, no se resaltaban tanto perdón por la expresión, los cojones. Y entonces era un burro, digamos, con menos atributos masculinos. Y ese es el que ha quedado como oficial. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, otra anécdota muy posiblemente tonta, o nada tonta, por lo que significa, pero que conocen muy pocos catalanistas y nos da idea de lo que es la ilusión, la fantasía. Luego ya diré enseguida que ya el catalanismo para mí ya no es ni siquiera un problema histórico, ni siquiera un problema político, sino que casi es un problema psicológico. Y esto lo podemos ver con una anécdota poco conocida, que es cuando se está acabando la guerra, las tropas nacionales ya están a punto de entrar en Barcelona y aquí se van haciendo discursos, esto será un nuevo 11 de septiembre, Barcelona defenderá, resistirá, y mientras que todos los políticos iban haciendo este discurso, todos salían corriendo, estaban ya en Francia, y habían dejado aquí todo el mundo tirado, y a todo el mundo huía. Y Tarradellas, en un acto de entusiasmo místico, pues dijo: no podemos dejar que el corazón de Macià quede en manos de las tropas nacionales, porque cuando Macià había sido enterrado, pues le habían hecho una especie de rito funerario masónico, le habían sacado el corazón y lo habían dejado en una urna, y esa era la esencia de la nueva Cataluña, la nueva Generalitat. Y entonces mandó un funcionario a recoger el corazón de Macià. Y es, digamos, conocido que este corazón, esta urna, la fue llevando Tarradellas en el exilio durante 40 años, con muchas peripecias, escondiéndola, etcétera, etcétera. Cuando llegó la transición y llega aquí Tarradellas, deciden devolver el corazón de Macià, restaurar otra vez simbólicamente la Generalitat de Cataluña. Abren la tumba de Macià y se encuentran una hornacina con un corazón. Misterio, Macià tenía 2 corazones. ¿Qué había pasado? Pues que en medio de todo el miedo de la guerra, que ya las tropas nacionales iban a entrar en Barcelona, se supone que el funcionario, yo que voy a buscar el corazón de Macià, me voy al hospital clínico, cojo el corazón de cualquier muerto y se lo doy a Tarradellas. Con lo cual Tarradellas estuvo llevando el corazón de vete a saber quién por ahí, creyendo que llevaba la quinta esencia de Cataluña en el exilio, y la estaba protegiendo. Pues esto es en el fondo buena parte del catalanismo, una imaginación, un imaginario. Se ve muy bien cuando Pujol, como bien se ha dicho, estudió en el colegio alemán, con lo cual lo del Reich de los 1000 años le debió influir muchísimo. Por cierto, el mismo Pujol, en algunos de sus libros, reconoce, dice: bueno, yo iba al colegio alemán,
pero luego por las tardes iba al liceo francés, no sea que perdieran los alemanes y ganaran los otros, y por tanto tenía, con todo, digamos, sin ningún reparo mental, lo dice así, en el fondo había que estar con todos los bandos, y en el fondo también esto nos va dando el perfil de lo que es el padre del catalanismo actual. Pues inspirado en estos 1000 años, en esta idea, en este mito de los 1000 años, del Reich de los 1000 años, Pujol se obstinó en celebrar el milenario de Cataluña en el 988, con la excusa, muchos historiadores estaban en contra, con la excusa de que el conde Borrell no había, Cataluña todavía, o los condados pertenecían al Imperio Carolingio, no había rendido pleitesía a Hugo Capeto, y eso ya se interpreta como un acto de independencia. Bueno, Hugo Capeto, el pobre, estaba haciendo sus batallas por las fronteras, y el conde Borrell era un pobre desgraciado a miles de kilómetros y no lo atendió porque bueno, ¿qué iba a hacer? Y claro, el problema es muy profundo, porque en el año 988, cuando en 1988 Pujol declara el milenario de Cataluña, resulta que en el 988 todavía no existe la palabra Cataluña, no existía, ni existía la palabra catalán. Oiga, ¿cómo es posible que celebremos el milenario de Cataluña cuando todavía ni siquiera existía la palabra catalán? Y claro, uno empieza como a investigar y a darse cuenta, dice, aquí pasa algo muy raro, pasa algo muy raro. Joan Coromines, famoso nacionalista catalán, un intelectual muy profundo, etimólogo, uno de los grandes etimólogos en lengua catalana y lengua castellana, en sus diccionarios etimológicos siempre se negó a poner el origen de la palabra España y el origen de la palabra Cataluña. ¿Cómo es posible que uno de los catalanes internacionales expertos en etimología se negara a explicar de dónde venía la palabra España y dónde venía la palabra Cataluña en sus diccionarios? Y la explicación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque desde el siglo VIII, siglo VII, desde el siglo incluso IX, tenemos infinidad de documentos de cuando se dirigen autoridades, reyes, etcétera, a los habitantes, por ejemplo, de Barcelona, siempre se habla de los hispanos de Barcelona, antes de que existiera la palabra catalán. Y por tanto tenía que reconocer Coromines que la marca hispánica existía mucho antes de la propia Cataluña, o sea que la esencia de lo que llamamos Cataluña era lo hispano. No por ello en vano el obispado de Tarragona siempre se denominó primado de las Españas, igual que en Toledo. Por lo tanto, digamos, era tan connatural lo hispano a la tierra que ocupamos que históricamente es innegable. A mí esto me llevó a algo que era preguntarme de dónde venía la palabra Cataluña. Y he hecho pruebas, digamos, como soy sociólogo, a veces te entra la tentación, y a catalanistas conocidos o nacionalistas les he preguntado, oye, ¿de dónde viene la palabra Cataluña? Oh, ni idea. Oye, ¿pero tú no eres catalanista? ¿Y no sabes de dónde viene la palabra Cataluña? No, ni idea. Vale. Entonces, había que explicar de dónde viene la palabra Cataluña. Y es como muy sorprendente porque nos da una luz espectacular de realmente esa mitología falsa que está creando el nacionalismo. La palabra Cataluña, hay varias teorías románticas, que viene de Gotolandia, los godos, o de un noble alemán. Luego veremos la idea del racismo en Cataluña, cómo arraigó y cómo los catalanes, los nacionalistas catalanes consideraban que el pueblo catalán era un pueblo ario, y así lo decían, y el resto de España eran semitas, eran moros, eran judíos. Pues la palabra catalán, digamos, posiblemente Cataluña, la palabra Cataluña deriva primero de catalán, y la palabra catalán tiene un origen muy curioso. ¿Por qué? Porque Cataluña fue tierra de reconquista, igual que en el resto de reinos de España. Todos conocemos Covadonga, pero hubo una Covadonga catalana que todavía a principios del siglo XX muchísimos catalanes iban a celebrar
a las montañas de Montgrün, cerca de Ripoll, y van a celebrar la primera, digamos, victoria de los catalanes sobre los musulmanes. Y entonces ahí se estableció en Cataluña dos partes, que dividía el Llobregat, ahí se hizo una hilera de castillos, Cataluña se llenó de castillos y los habitantes de castillos se les llamaba los catalanos, los castellanos o catalanus, las palabras fueron derivando por el catalán, por el occitano, por el francés, y fue dando lugar a catlar, caslar, castelar, castellano o catalán. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se analiza etimológicamente el origen de la palabra Cataluña, es tierra de castellanos, es tierra de habitantes de castillos, con lo cual Cataluña y Castilla significa exactamente lo mismo. Esto se lo cuentas a uno de Esquerra Republicana y también el segundo patatús. Hay que sacar el desfibrilador, porque ¿cómo es posible que Cataluña signifique lo mismo que Castilla? Pues sí. Habría cientos de datos que en el libro voy sacando, voy proponiendo, no quiero alargarme excesivamente, pero digamos, a través de estas anécdotas o pequeñas reflexiones, vemos que en el fondo Cataluña era una forma de hispanidad, una forma de las Españas, y en todos los tratados medievales escritos en catalán, siempre que se habla de Cataluña, siempre, desde las crónicas de Muntaner a las que queráis, siempre se habla de Hispaniarum, de las Españas. Cataluña son las Españas. Muy bien. Llega el catalanismo al cabo de unos siglos. Curiosamente, el catalanismo es un apéndice al final de una historia muy larga de la historia de Cataluña, donde lo peor del catalanismo, a mi entender, es que se inventa su propia historia. Ya no solo reinterpreta la historia de Cataluña, sino que reinterpreta la propia historia del catalanismo. Y todos nosotros hemos visto en los libros y nos han educado, o al menos en las otras generaciones, han educado en la idea de que hubo un renacimiento del catalán que estaba prohibido, cosa que veremos que es absolutamente falsa, y gracias a un personaje misterioso, Carlos Ventura Aribau, el catalán empezó a resucitar con una poesía, Oda a la Patria, de Aribau. Bueno, esta Oda a la Patria es fantástico leerlo, estudiarlo, porque nunca se llamó Oda a la Patria, se llamó originalmente Oda al Patró, Oda a su patrón. Aribau era un personaje que solo había escrito prácticamente esta poesía en catalán, solamente había escrito una poesía en catalán, y la había hecho para su jefe, que era Gaspar de Remisa, que era un señor que vivía en Madrid con Aribau. Estuvieron participando en el Banco de España, escribiendo en periódicos como El Pensamiento Español. Aribau había escrito libros diciendo que había que extender el uso del castellano, la enseñanza del castellano en toda España, porque ya el catalán no servía para nada, y su famosa Oda a la Patria o Oda al Patró la había escrito en el día del santo de su jefe, Gaspar de Remisa. Y él mismo en una carta dice, y me tocó por sorteo, se lo habían sorteado entre estos, y bueno, a él le tocó hacer una oda en catalán. Esto es el origen de la renaixença del espíritu del pueblo catalán. Lo más divertido es que Gaspar de Remisa, su jefe, se había forrado de pasta porque ante la invasión de los franceses había pertrechado las tropas francesas y se había forrado de pasta, con lo cual un traidor a Cataluña, un traidor a España, digamos, de este ambiente con Aribau surge el teórico renacimiento de la lengua catalana, lo cual evidentemente era absolutamente falso. Los verdaderos catalanes estaban luchando en las guerrillas, estaban luchando en la resistencia frente al francés. Es muy importante, cuando uno analiza la historia, ver todas las tergiversaciones, porque el catalanismo vive de dos ramas que son muy contradictorias, una conservadora, dirigida y producida por la burguesía catalana, que luego veremos toda la perfidia de la burguesía catalana. De hecho, el libro acaba con un epílogo un poco largo, que se titula así, La pérfida burguesía catalana, pero también hay un catalanismo
que viene de la izquierda, del republicanismo federal, donde ahora se ha mitificado como un gran pilar del catalanismo, de los cuales incluso hasta los de Esquerra Republicana se sienten herederos. Bien, de este catalanismo de izquierdas, defendido por Almirall, podríamos decir muchísimas cosas, pero yo me quedo con 4 ideas. Primero, el catalanismo de izquierdas, republicano, federal, siempre creyó y defendió que España era la nación, su nación, y querían que esa nación se compusiera de diferentes estados confederados, entre ellos, uno de ellos Cataluña, y el famoso pendón republicano federalista en Cataluña era un pendón donde no aparecía la bandera catalana, porque las 4 barras la utilizaban los conservadores y, por lo tanto, era una cosa que despreciaban, y el pendón republicano estaba escrito todo en castellano: libertad, igualdad, fraternidad y Estado catalán. Por cierto, la prensa nacionalista, en su origen, como la revista o semanario Estado catalán, estaban escritas en castellano, cosa divertidísima que muchos autores, incluso republicanos catalanistas, dicen, bueno, es una contradicción, pero el catalanismo empezó escribiendo en castellano. Bueno, pero vamos a hablar de algo más profundo y psicológicamente más perverso, que es el catalanismo conservador, el que viene de las fuentes o bebe de las fuentes de Prat de la Riba. Prat de la Riba, que escribe la Biblia del catalanismo, la nacionalidad catalana, tiene unas frases tremendas, durísimas, porque, entre otras cosas, él reconoce, lo reconoce él, uno de los padres del catalanismo, dice: nosotros no hemos sido invadidos culturalmente por Castilla, no nos han impuesto el castellano. Dice, el castellano se ha ido imponiendo en Cataluña por la desafección de los propios catalanes, que han dejado de hablarlo, de interesarse por él. Esto es divertidísimo, porque hay en el siglo XVI, XVII, anécdotas en Gerona muy divertidas, donde los obispos en esos siglos insisten a sus sacerdotes de que en las parroquias las homilías sean en catalán. ¿Por qué? Porque se había puesto de moda que muchos sacerdotes contrataban otros sacerdotes que hicieran homilías en castellano, y en las iglesias donde se hacían las homilías en castellano se llenaban, y donde se hacían en catalán se vaciaban. ¿Por qué? Porque al catalán de toda la vida, que ni siquiera sabía hablar castellano, le encantaba, le sonaba muy bien. Entonces hay una anécdota muy divertida, que una prédica cuaresmal en Gerona empezó en catalán y todo el mundo se quejó para que la acabaran en castellano. El catalán no se impone, el catalán se fue extendiendo con toda connaturalidad. Hay tesis doctorales muy interesantes que han estudiado bibliotecas del siglo XVI, XVII en Barcelona, personales, y los libros están en italiano, están en catalán, hay en latín, hay en castellano, hay en francés. Esto de que hay una lengua propia es la mayor mentira que ha generado el catalanismo. Durante 3 siglos, en la mitad de Cataluña, se habló el mozárabe, porque era una parte musulmana y se hablaba mozárabe. Y los poetas catalanes escribían las poesías en occitano, porque escribir en catalán era como demasiado vulgar, y el occitano era una lengua como más bonita, como más poética. Y Jaume I escribía pues a unos familiares en castellano, a otros en catalán, a otros en latín, etcétera, etcétera. La lengua propia, insisto, esto es una profunda mentira. Pero ahora una idea de Prat de la Riba mucho más psicológicamente potente, y así, si la entendemos esta anécdota, entenderemos la verdadera perversión psicológica del catalanismo. Prat de la Riba, en la nacionalidad catalana, dice lo siguiente, teníamos que seguir avanzando en el proceso de nacionalización, de crear el nacionalismo, pero algo lo impedía. ¿Y qué era? Decía, para los catalanes, para nosotros, habla en primera persona, para nosotros era tan connatural sentirse catalanes y españoles que eso impedía que avanzara el nacionalismo, las fases del nacionalismo. Y dice,
tuvimos que aprender a desgarrar, y lo dice así, a arrancar de nuestra alma el sentimiento de ser españoles, ¿eh? Claro, esto es terrible, ¿eh? Es como si uno dijera, pues ahora odio a mi hijo, pues voy a sacar de mi alma mi sentimiento de filiación hacia mi hijo. Esto es tremendo psicológicamente. Pues lo dice, nos sentíamos, era tan connatural sentirnos españoles que tuvimos que arrancar de nuestra alma el sentimiento de ser españoles. Y dice, y esta labor no la hizo el amor a Cataluña, dice, esta labor la hizo el odio. Y aquí está la clave, y esto está escrito, y esto es literal, en la nacionalidad catalana. Para ser catalanista hay que aprender, tuvimos que aprender a odiar. Lo dice con estas palabras. Insisto, esto es tremendo, porque explica muy bien todas las aversiones que estamos viviendo actualmente. Bien, podríamos, como se me ha pedido que explique un poco históricamente, muy rápidamente, algunas mitologías que ha creado el nacionalismo, que basta revisarlas para ver cómo se pueden desmontar. El gran problema es el silencio que han hecho sobre nosotros. Y gracias a Dios de que hay sociedad civil, pues este libro, por ejemplo, se ha ido extendiendo. Un amigo mío personal, Lluís Amiguet, que hace las contras de La Vanguardia, comentamos la posibilidad de que hiciera una entrevista y me dijo literalmente, y eso que nos queremos y somos muy amigos, dice, mira, si te hago una entrevista, mañana me echan de La Vanguardia, simplemente. Pues bueno, fantástico, pues sigamos nuestra labor. Vamos a ver una serie de mitologías, que al menos algunas, cuando las piensas, dices, bueno, tiene su gracia. Por ejemplo, los Mossos d'Esquadra. A mí me sorprende mucho que se haya tomado los Mossos d'Esquadra como un código o un símbolo de la identidad catalana, porque los Mossos d'Esquadra son fundados en la Guerra de Sucesión, que termina en ese famoso 11 de septiembre de 1714, y son fuerzas privadas de Veciana, un señor que corría ahí por Valls, muy bien organizador de fuerzas, y cogió unos Mossos, unos chicos, y creó un ejército particular, que poco a poco funcionaba tan bien que fue extendiéndose por toda Cataluña. Pero los Mossos d'Esquadra, ¿a qué se dedicaban? Aparte de luchar contra los bandoleros, se dedicaban a luchar contra todavía las partidas austracistas que quedaban. Esto es, los que habían defendido Barcelona, ese 11 de septiembre, que se habían ido a los montes y todavía defendían la postura de Carlos III o el archiduque Carlos. Por tanto, con lenguaje moderno, podríamos decir que los Mossos d'Esquadra eran los cuerpos de represión del Estado español, con lenguajes modernos. Y esto es así. Hasta tal punto los Mossos d'Esquadra eran devotos de Felipe V y de la descendencia de los Borbones, eran tan españoles y tan borbónicos que eran un peligro, y los anula, un catalán liquida los Mossos d'Esquadra. Hay cancioneros populares que cuando hablan de los Mossos d'Esquadra dicen «Som soldats, soldats d'España», somos soldados, soldados de España. Vete a decírselo ahora también a los Mossos. Bueno, sobre la bandera catalana habría tanto que hablar que da para mucho. El romanticismo, que es, digamos, la gran corriente filosófica que contagia, digamos, la intelectualidad catalana y permite la elaboración de la ideología catalanista por parte de la burguesía catalana, pues crea un mito sobre la bandera catalana, que yo de pequeñito lo había leído en la escuela, y todavía no era una escuela catalanizada, pero ya te contaban lo de Wilfred el Pilós, que en mi época se llamaba Wilfredo el Belloso, y bueno, ¿cómo aparece la bandera catalana? Pues en una batalla contra los musulmanes. Entonces Wilfredo el Belloso cae herido y le pide un signo para su pueblo al rey francés, Carlos el Calvo, y como tenía un escudo amarillo, un poco hortera, porque en esa época nadie llevaba un escudo amarillo, no hay hortera, campo sin grillo, ni hortera sin amarillo, que dice el refrán.
Y entonces empapó ahí la herida y las 4 barras. No, muy bien. Esta historia, que no se aguanta por ningún lado históricamente, es del siglo XVI, XVII, cuando ciertas familias élites de la Cataluña, digamos, intentan, digamos, mantener intereses con Francia y traicionar a España, y entonces empiezan a difundir estas leyendas. Pero lo más triste, que historiadores que saben que esto es mentira, como Pau Piferrer, llega a decir cosas tremendas. Pau Piferrer, como cuando comenta esta leyenda del origen de la bandera catalana, dice, ya sabemos que es falsa, ya sabemos que es una leyenda, ya sabemos que esto no se sostiene por ningún lado. Dice, pero qué emocionante es explicarles a nuestros hijos el origen de la bandera catalana, aunque sea falsa. Dices, bueno, usted se ha vuelto loco, cuéntele, o al menos dígale a su hijo que esto es una pura leyenda y que el origen de la historia de Cataluña, de la bandera, es otra. Por cierto, hasta 1701, por tanto, luego ya en la época borbónica, es cuando empieza a utilizarse las 4 barras, porque en la Diputación General de Cataluña, lo que sería la Generalitat, la bandera era la Cruz de San Jorge. ¿Cuál es el origen de la bandera catalana? Otro susto para los de Esquerra Republicana y especialmente para los de las CUP. El origen... El origen de la bandera catalana es discutible, podríamos hacer un congreso y discutirlo, pero prácticamente todo indica que viene de lo siguiente, cuando en época de la Corona de Aragón, por cierto, como bien se ha dicho, cuando las tropas almogávares conseguían algún triunfo en Cerdeña, ahora estoy estudiando y estoy preparando una segunda parte, un segundo libro, que creo que va a ser más sencillo pero muy contundente. Ahora hemos descubierto que entre las tropas almogávares había tropas castellanas, por tanto el mito del soldado catalán se desmonta. Por cierto, defendiendo Barcelona el 11 de septiembre hay un tercio castellano defendiendo Barcelona, pero bueno, la bandera catalana viene casi seguro, de cuando ya se empieza a consolidar la corona de Aragón, y cuando esas tropas almogárabes venían a Barcelona y vienen, por ejemplo, a decir que han vencido en Cerdeña contra los insurgentes y vienen a ver a Martí l'Humà, que llaman ahora rey catalán, pero era el rey de la corona de Aragón y conde de Barcelona, todos entusiasmados, el pueblo de Cataluña subía al palacio del rey gritando Aragó, Aragó, Aragó. Nadie se le ocurría gritar a Cataluña, Cataluña, Cataluña. Bien, pues voy al tema. Cuando la corona de Aragón se va consolidando, para tener reconocimiento internacional, rinde un acto de vasallaje al Papa de Roma, esto en época de Alfonso II. Y el Papa, en agradecimiento, concede a la corona de Aragón la utilización de los colores de la curia romana, los colores de Roma, que son el rojo y el amarillo. En los cordones de los gorros cardenalicios son cordones rojos y amarillos que se van trenzando y van configurando un amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo. Y todavía en las umbrelas que se utilizan en Roma, que son esas paraguas para llevar el Santísimo Sacramento, los colores son rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo. Por lo tanto, la bandera catalana es la permisión que hace Roma, que hace la Iglesia Católica, para que la corona de Aragón utilice sus propios colores. Insisto, nuevamente sacamos el desfibrilador para los de las CUP, porque la bandera catalana viene de la Iglesia Católica. Yo me alegré mucho en la última manifestación del 11 de septiembre, me alegré infinitamente por un motivo, porque viendo tantas banderas separatistas dije, fantástico, por fin nos han dejado la bandera catalana para nosotros, ahora es nuestra, porque ellos han renegado de la bandera catalana. Es el mejor favor que nos han hecho jamás. Y cuando uno estudia, dice, ¿de dónde viene esta extraña bandera con el triángulo azul y la estrella blanca?
Esta viene claramente de cuando Macià, después de unas cuantas locuras, por cierto, paréntesis, algún día tendrán que explicar por qué el catalanismo o el nacionalismo es una religión con sus conversos entusiastas, porque Macià era un militar español, hiperespañolista, hipermonárquico, y de repente, de la noche a la mañana, por unas ofuscaciones, se convierte en catalanista y separatista. O Companys, cuando era joven, militaba con Lerroux y se dedicaban, cada vez que veían a alguien bailando sardanas, se sacaban los cintos y empezaban a atizar a todos los que bailaban sardanas, porque los asociaban, bailar sardanas era propio de conservadores de la Lliga. Bueno, un día todo esto nos lo tendrán que explicar. Pero estábamos diciendo la bandera. Macià en Cuba, huye a Cuba, se exilia en Cuba, después de Prats de Molló, y un fracaso absurdo de intentar invadir Cataluña, pensando que le iba a seguir todo el mundo, y no le siguió ni su padre. Y encima, para colmo, le estaba subvencionando Mussolini, que eso también habría que hablar de la cosa. Pues en Cuba, dice, es cuando redactan una constitución republicana independentista y dice, la bandera tendrá que ser así, y es esta bandera de la estelada azul. ¿Y por qué? Porque copian la bandera cubana. Igual que Cuba se ha independizado de España, pues Cataluña algún día se independizará, y Cuba tiene pues su triángulo azul con su estrella blanca. Lo más divertido es que la bandera cubana a su vez se la copiaron de los norteamericanos, porque cada estrella significaba un nuevo estado, con lo cual los de la CUP ahora enarbolan una bandera cuyo origen es el tan odiado enemigo norteamericano. Claro, tú vas leyendo esto, yo he de reconocer que cuando escribía el libro había momentos que me partía de risa y había momentos que lloraba y me deprimía, ¿no? Como decía, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este nivel? Bien, podríamos hablar de mil cosas. El sardanismo, la sardana no la conocía nadie en Cataluña, se bailaba mucho más un baile popular que se llamaba l'espanyolet, el españolito, que no las sardanas. Verdaguer dice en sus memorias, en sus escritos, Verdaguer dice, solo vi bailar una vez en mi vida una sardana. La sardana es una cosa de Sant Feliu de Guíxols, que conocían 4, pero ya el partido fuerte político catalanista, a principios del siglo XX, la Lliga, se da cuenta que necesita crear una identidad catalana y crea como identidad catalana la sardana y la va imponiendo, va obligando que en todas las fiestas de todos los pueblos, etcétera, etcétera, siempre acaben bailando una sardana, lo cual siempre generaba conflictos porque en las fiestas populares la gente quería que bailar zarzuelas y cantar zarzuelas. Hay escritos de revistas nacionalistas que dice, nuestro gran enemigo, nuestro único enemigo es la zarzuela. Se ponían muy nerviosos porque en Cataluña todo el mundo cantaba zarzuelas. Hay una anécdota muy divertida de un catalanista de Barcelona, que por cierto, todos los catalanistas eran urbanitas de Barcelona, en los pueblos no sabían, cuando veían a un catalanista, decían, este es de la Seva, de la Seva es uno que tiene una fijación, este está enfermo. Pues un catalanista, deseoso de asumir la esencia de Cataluña, viajó a Vic, deseando en la plana de Vic respirar la quinta esencia del catalanismo. Y se encontró con Anglada, no, todavía no había nacido Anglada. Y entonces escribe, en sus diarios, dice, qué fastidio de viaje. Yo que iba a buscar la esencia de Cataluña, me pasé en una posada todo el fin de semana oyendo cantar a las encargadas zarzuelas, estaban todas cantando en Vic zarzuelas. Se convirtió en un momento, era el gran enemigo, ya no era que Madrid nos roba, no, aquí nos invaden con las zarzuelas. Por cierto, es así, para ver el absurdo y la dicotomía, por ejemplo, Amadeus Vives, uno de los fundadores, junto con Millet, del Orfeo Català, gran mito del nacionalismo catalán, como aquí no ganaba un duro,
pues decidió montar una compañía de zarzuelas y ganaba muchísimo dinero en Madrid, dirigía zarzuelas en Madrid, compuso zarzuelas, pero aquí lo mantienen como un mito catalanista. El pobre Amadeu Vives se muere en Madrid y dirigiendo ahí zarzuelas, y tenía una compañía muy afamada, y en cuanto se muere, desde Cataluña reclaman rápidamente su cadáver, se lo llevan esa misma noche en tren, se lo llevan al Palau de la Música, lo cubren con una señora catalana y hacen un gran acto de música catalana, y en ningún momento mencionan que fue uno de los mejores compositores de zarzuela. Es esta dicotomía tan absurda que al final estamos viviendo. De los toros ya ni de qué hablar. Si la sardana es modernísima comparado con los toros. El primer registro de correbous en Cataluña, que ahora nos quieren hacer creer que es parte del flamenquismo y de la invasión española, es desde hace 600 años. Tenemos registros de corridas de toros en Cataluña desde hace 600 años. De tal forma que buena parte del toreo, tal como se torea actualmente, esas normas surgen en Cataluña, son parte de las normativas que surgieron en Cataluña. Por primera vez en Cataluña se toca una banda de música, toca coplas en las corridas de toros, o se sacan los pañuelos, o la normativa. O sea que el toreo, que parece que es muy andaluz, todo fue reglamentado esencialmente en Cataluña, donde Barcelona es la única ciudad del mundo que tiene en activo, llegó a tener 3 plazas de toros, cosa que nos han hecho creer que los toros nada tienen que ver con los catalanes, que por cierto, en las plazas de toros iban las gentes más de izquierdas a ver los toros. Ahora parece que ser taurino es ser de derechas. Pues no, las plazas se llenaban de obreros, etcétera. Si hablamos del Barça y del Español, ya pleguem, porque la cosa ya, desde uno de los primeros equipos que se fundan en Barcelona, se llama el Madrid de Barcelona, es muy divertido. Luego se juntó con otro y fue el Europa famoso. El Real Madrid lo fundaron 2 catalanes, los hermanos Padrós, y el Barcelona lo inventó un tal Hans, que ahora llaman Joan, no sé, de Hans a Joan, Gamper, una cosa tremenda, y lo funda para que no jueguen catalanes. A mí todavía me sorprende que el Barça se haya convertido en un mito de Cataluña cuando se funda explícitamente para que no jueguen catalanes, porque este señor era un elitista suizo, por cierto, se acabó suicidando, no me extraña, y solamente permitía jugar ingleses, esto es, protestantes, suizos, ingleses, bueno, gente que no era catalana. Y en reacción aparece el Español, que es un club que, a propuesta de un socio, dice: vamos a poner los colores blanquiazules. ¿Por qué? Dice: porque son los colores de los almogávares, que llamaban los almogávares, que eran los colores de la Inmaculada, ya que esto era más patrio que no los colores blaugrana, que eran los del cantón suizo protestante del señor Gamper. Bueno, pues así es la historia, de repente nos la cambian toda, etcétera. Vamos a hablar del racismo, como se nos ha hablado de Goebbels, no quiero alargarme mucho y voy acabando, vamos a hablar del racismo. Todo el mundo sabíamos que había habido ciertos racistas en Cataluña, algunos incluso simpáticos, gente que provenían incluso del mundo político españolista, otro converso como el doctor Rubert, que era un señor conservador, de derechas, español, pero bueno, aquí le dieron la alcaldía de Barcelona y se hizo catalanista y hizo una pequeña conferencia sobre, que causó gran escándalo, sobre el hueso catalán. Resulta que los catalanes teníamos un hueso especial aquí detrás y así se distinguía la raza pura catalana, con lo cual cada mañana uno tenía que levantarse y constatar si realmente era o no era catalán. Bueno, esto causó cierto escándalo, pero yo, hasta que no me puse a estudiar a fondo, pensaba que eran anécdotas, pero cuando vas estudiando te das cuenta que a principios del siglo XX, en el primer tercio, coincidiendo con el auge del nazismo, de repente el pensamiento racista en Cataluña es
brutal, es absolutamente brutal. Se crean, digamos, una ideología racista que ahora se callan, ahora se ha silenciado porque no interesa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y el hundimiento del nazismo, y, bueno, podríamos leer cosas hasta el infinito. Por ejemplo, uno de ellos, hay muchísimos, pero uno de ellos es Lluís Rissech. Lluís Rissech dice lo siguiente, dice: la autonomía es una idea simpática a los elementos de la raza aria, que somos los catalanes, la raza aria, y es terriblemente antipática a los elementos de la raza semítica, que son los castellanos o los moros. Y llega a decir: los zulúes, los castellanos y los antropófagos, estos los caníbales, todos van en el mismo saco, zulúes, castellanos, antropófagos, tardarán algunos siglos en disfrutar de los frutos del bienestar, porque son razas atrasadas. El famoso Pius Gené, uno de los racistas más contundentes que hay en ese momento, catalanista, nacionalista, da un argumento absolutamente maravilloso de por qué no nos puede gobernar desde Madrid. Dice, ni Madrid ni el centro de las Castillas sean lugares a propósito para la capital de una nación civilizada. Madrid no puede ser el centro de una nación civilizada. Y el argumento es el siguiente: la inteligencia de los castellanos y madrileños tiene que funcionar mal por la deficiente nutrición del cerebro, porque como Castilla está muy alta, el oxígeno está poco enriquecido, entonces el cerebro no se nutre bien y, claro, no va a salir gente inteligente que nos pueda gobernar. Y así se queda el tío tan esto. Dice: así son las concepciones que nos vienen de Madrid, tan raquíticas. El argumento es que es una raza degenerada porque viven en la meseta y no se oxigena bien el cerebro. Seguiríamos hasta el infinito, pero ahora viene una cuestión muy importante, y perdonad si me alargo, pero yo creo que es como muy importante para entender el catalanismo. Todo el discurso racista catalanista, que es muy potente, es explícito, habla de la raza catalana, habla de que somos una raza aria, que del Ebro para ahí somos europeos y del Ebro para allá son moros, son semitas, son degenerados, mongoles se les llama, etcétera. Pues hay un momento que, evidentemente, cuando la crisis pues ya pierde el nazismo, la guerra, Jordi Pujol pues ya decide ya no estar en el colegio alemán, sino ya pasarse al bando francés demócrata, etcétera, pues el discurso nacionalista cambia. De repente deja de hablar de racismo, pero empieza a hablar de la necesidad de regenerar la raza catalana, pero ya no en base a proyectos genetistas que los planteaban, sino en base a la inmersión lingüística. Y esto es una idea que quiero que nos quede muy clara. ¿Por qué para ellos es tan importante la inmersión lingüística? Porque es la continuación de ese racismo que ya no es explícito, pero sí implícito. Me explico. Como ya no se puede decir, como en los años 30 decían los periódicos nacionalistas, algunos decían, hay que ir por la calle con una Browning, con una pistola, pegando tiros a todos los inmigrantes. Lo decían así, porque nos van a degenerar la raza, hay que acabar con ellos. Claro, esto ya en los años 60 ya no se podía decir. Y entonces, de repente, aquí viene la genialidad, entre comillas, de Pujol. Ya no hay que acabar con los inmigrantes, hay que transformar los inmigrantes en catalanistas. Y esto solo se puede hacer a través de la lengua. Y entonces ahora recojo un texto que no puedo reprimirme por lo absolutamente alucinante, de Jordi Pujol. Lo escribe en la cárcel, sabemos que Pujol estuvo 3 años en la cárcel, escribe un libro en las memorias titulado Des dels turons a l'altra banda del riu, que es un reflejo de cuando él era muy pequeñito, vive la guerra civil, las tropas nacionales llegan a Lérida y su tío dice: ya hemos perdido Cataluña, hemos perdido la guerra, si ya están en Lérida, la guerra está perdida. Esto le debió quedar grabado y sirve de título para un libro donde lo recomiendo si lo encontráis, porque se ve el Pujol más místico, el Pujol real, el Pujol de fondo, no ese Pujol que durante la transición hacía de moderado y el ABC le nombraba el español del año, no, se ve el Pujol de verdad.
Y yo he preguntado a la Fundación Jordi Pujol si piensan reeditar este libro que está agotado. Y ellos dicen, bueno, no, esto no lo vamos a reeditar. Oiga, si usted es la Fundación Pujol, reedítelo. No. Bueno, pues claro, si dicen que no, hay que leerlo, ¿no? Esto es básico. Dice lo siguiente, referido a la lengua. Fíjense la mentalidad de Pujol y la importancia de las políticas de la inmersión lingüística, que no es para que la gente aprenda catalán, es para transformar la estructura mental de la gente. Dice, si la lengua es frenada, lo escribe en catalán, yo lo traduzco, si la lengua es frenada, la lengua se convertirá en patués. El patués es un dialecto alpino que los franceses desprecian. Entonces, si la lengua catalana es frenada, la densidad cultural del país se reducirá. Si frenamos la lengua, parece que es lógico, la cultura disminuirá. Si disminuye la cultura, la economía catalana se irá hundiendo, se irá quedando alicaída. Bueno, los problemas comunitarios de todo orden se agravará. Cada vez habrá más delincuencia. Esto ya no empieza a cuadrar. Si perdemos la lengua, habrá más delincuente. Bueno, sigamos con el argumento. Y ahora viene lo gordo. Dice, pero sobre todo el hombre catalán quedará disminuido. ¿Qué significa? Y él mismo lo explicita. Será un hombre delgado, de poco peso, de poca altura, encogido, será un pobre hombre. Está pensando en sí mismo, claro, Pujol. Esto es evidente. Claro, esto ya no cuadra, ¿no? Que pierdas la lengua, te empieces a encoger, te conviertas en un hobbit, una cosa, esto ya no se aguanta. Pero bueno, dice, de eso absolutamente nadie puede desentenderse, ya que con pobres hombres no se puede hacer nada, ni economistas, ni literatos, ni reformadores sociales, ni buenos torneros, ni buenos campesinos, ni sabios, ni artistas, ni santos. No podremos ya tener ni siquiera santos en Cataluña, si perdemos la lengua. Bueno, esto evidentemente es una locura, nadie se atreve, como os ha dicho, hay un silencio sepulcral, porque si no hubiera un silencio sepulcral habría un descojone general. Esto es evidente, ¿no? Podríamos seguirnos alargando ad infinitum, pero muy brevemente, podríamos sacarles los colores, ver cómo todo el catalanismo en la época que ahora han mistificado de la guerra civil, todo el catalanismo, conservador al menos, se pasa a la zona nacional. Todos apoyan Cambó, líder de la Lliga, o sea, herederos actuales de Convergencia o los antecedentes de Convergencia y Unión, pagan todos los servicios de inteligencia de Franco. Los obligan a todos los jóvenes de la Lliga a alistarse al ejército de Franco. Hay radios que financia Cambó en catalán defendiendo el franquismo. Bueno, te han contado una historia que la comparas con la historia real y alucinas, dices, ¿aquí qué ha pasado? O igual que la teórica persecución del catalán durante el franquismo. En el libro llegó a sacar más de 50 editoriales que publicaban tranquilamente en catalán durante el franquismo, con una sola diferencia, que no estaban subvencionadas y se mantenían, porque el que quería comprar, compraba en catalán y ya está. Ahora se edita mucho en catalán, pero como quiten las subvenciones, se dejaría, el catalán desaparecería. Lanzó la tesis absolutamente ya temeraria de que el catalán en el fondo tenía más vitalidad y era más espontáneo y más connatural en época de Franco que no ahora. Supongo que esta grabación me costará otro puesto de trabajo, pero ¿qué le vamos a hacer? Para que vean hacia dónde iba el catalanismo, me permito, si me estoy alargando mucho, sí, me estoy alargando, ¿no? Bueno, ya remata. Ya, ahora rematamos. El catalanismo, que ahora se las da en TV3 de miles de reportajes de los héroes que eran durante la guerra civil y no sé qué, historias, para que se den cuenta, si la guerra civil
en vez de Franco la llega a ganar los republicanos, del catalanismo no hubiera quedado nada. El catalanismo hubiera sido extinguido por el gobierno que hubiera salido triunfante de la República. Y para constatación de esto, Negrín, cuando el gobierno de España republicano pasa de Madrid, como está cercada a Valencia, cuando Valencia ya va a caer, pues pasa a Barcelona. Negrín se encuentra aquí a Companys y los de la Generalitat, y que todos quieren hacer ver que es muy importante la Generalitat. La mitad de consellers, todos son comunistas que hablaban en castellano. Los hombres de Unión Democrática de Cataluña iban a pedirles, por favor, favores a los consellers que eran castellano parlantes, todos comunistas castellano parlantes, y es divertidísimo en las memorias de Serrahima, que decía, yo estaba ahí hablando en catalán y el conseller me hablaba en castellano. O sea, imaginémonos dónde iba a acabar la Generalitat. Pues Negrín se harta y a un confidente, Zugazagoitía, le dice: no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan los que otra cosa supongan. No hay más que una sola nación, España. Esto parece que lo decía Franco, pues no, era Negrín. ¿Qué hubiera quedado del catalanismo después de la guerra? No hubiera quedado nada. Pero el catalanismo sobrevive misteriosamente, y ya acabo con esto, sobrevive gracias a la burguesía catalana. Y por eso el epílogo, he dicho antes, lo titulo La pérfida burguesía catalana. Uno de la saga de los Millet, no el que está ahora encausado, sino el padre, que era al menos más honesto, decía, cuando se refería a Cataluña, decía, somos 400, somos 400 que estamos en todos los sitios, estamos en el Polo, estamos en la lonja del Barça, estamos en los círculos de poder, y dice, somos 400 familias que durante 100 años hemos dominado la economía y la política en Cataluña. Y en el libro, casi ya el epílogo, hay que hacer un organigrama, porque establezco toda la relación de todas las familias, cómo se van casando. Los Millet, cómo se casan con los condes de Godó, los Maragall, o los Pujol, Oriol Pujol, está casado con una nieta de Pascual Maragall. Las familias se vinculan con los Vila de Vidal, que a su vez se juntan y se casan con los Serra, y a la vez se casan con los Roca y Junyent. Todos, haces un organigrama y esto lo han estudiado historiadores anglosajones, y dicen, Cataluña es uno de los casos más espectaculares, de endogamia político-económica. Y, por lo tanto, el catalanismo es una invención, es una absoluta falsificación de la realidad, es un delirio, ahora hemos entrado ya en la fase de delirio, de una burguesía que lo único que le interesaba era su propia supervivencia y su propio beneficio, y con esto ha llevado, o nos está llevando, pues al abismo. Muchas gracias.